contacto con personas con muchos factores de riesgo. Probablemente ustedes va a ser solo un catarro, pero esas personas con factores de riesgo, ustedes se lo pueden contagiar, ustedes se lo pueden llevar, puede ser diferente. Así que los síntomas igual a aislamiento. Por lo menos el periodo de incubación y toda la parte de la fase viral, que son un poco más cortos que la tradicional delta. Esto aparentemente son más cerca de 7 días que de 10. En 7 días podría ser más que suficiente el tiempo de aislamiento. El día 1 de inicio de 7 días, y al día 7 estás asintomático porque ya pasó todo. Entonces, seguimos entrando personas. Después de este largo receso navideño, gracias a la construcción del Consejo Universitario, que estaba pensando, primero ponen el 10, después dicen el 17, contando con una semana de diciembre que era imposible tomar ya. Entonces dieron una semana de diciembre. Vamos a tratar de empezar a avanzar. Esta semana vamos a dar clases teóricas. La próxima semana retomamos también las actividades prácticas. Esta semana no va a haber actividades prácticas. Solamente vamos a dar la parte teórica. Nos queda pendiente una clase de cardiovascular, hipertensión arterial. Tengo que dar yo. Y hoy comenzaríamos con la tercera unidad, que es hipertensión pulmonar, que es la fisiopatología de la circulación pulmonar, para que vamos a ver hoy. Y la clase de hipertensión arterial, que es de la segunda unidad, será el viernes. Bueno, la programemos para otro día antes, para recuperar el día y no perder otro día. No, lo más probable es que hagamos el viernes. Es una clase que da la profesora Kuzmari, que es huérfana. Vamos a intentar adaptarlo. Prepararla para ustedes y para el día viernes. Doctor, feliz año. Permiso. Dime, Carmen. Feliz año, ¿cómo está? Entonces, el examen quedaría para la siguiente semana igualmente. No, profe, pero es que, cónchale, uno tiene que organizarse y uno viene de diciembre y usted sabe que cuesta adaptarse. Sí, yo entiendo. Sí. Volvieron las hallacas con hoja de exámenes y no con hoja de hallacas de ganas. Sí. Ok, no. Sí, claro, una semana después del último tema teórico. El programa para una semana después. Si se le damos el viernes, podría darse el otro viernes el parcial. No es ponerme de acuerdo. Sería, ¿no? Sí, tendría que ponerme de acuerdo con la profesora, Rosario. Entiendo. Es la socia del Country Club. Ah, para que lo aparten otra vez. Otra pregunta. ¿Tendrá ya las notas del pasado examen? Dar una base de datos para poder traspasar ya digitalizado. Pero tengo los exámenes corregidos. Gracias. Ahora. Ok, 35 unidos. Los de 10, creo que no va a entrar muchos más. No, si están entrando. Iván, adelante. 36. Ok, ya les dije que vamos a dar la clase hoy de la primera clase de la unidad 3. Hipertensión pulmonar. Fisiopatología de la circulación pulmonar. Ahí vamos a hablar de 3 entidades de la circulación pulmonar, no solamente de hipertensión. Vamos a hablar de 3 entidades. La clase de hipertensión arterial sistémica, que forma parte de la segunda unidad, la daríamos entonces para el día viernes.
Así completaríamos el primario en la segunda unidad. Podemos programar el segundo parcial una semana después de esa clase. Para ver si lo hacemos el viernes o el lunes 24. El 24 de enero no sé si lo van a dar. No, porque lo van a dar un día feriado. Es el 23 de enero cuando cayó la última dictadura. O la penúltima. Entonces no le gusta celebrar mucho esa fecha. Es el 24 el lunes, así que no creo que haya problema para que se haga el día lunes. Ok, vamos a ver, primero pongo por la próxima. Para ver qué días hacemos ese segundo parcial. Ok, vamos entonces a comenzar la presentación para el tema de hoy. Vamos a hablar de los trastornos de la circulación pulmonar. El circuito menor, vamos a hablar de la fisiopatología, de las patologías de la circulación del circuito menor. Como ven, hay bastantes temas acá. Vamos a hablar de esta entidad. El primero de ellos es la hipertensión pulmonar. Vamos a definirla, vamos a clasificar según su etiología y algunos elementos clínicos de laboratorio de la hipertensión pulmonar. Vamos a hablar de edema pulmonar. Lo mismo, lo vamos a clasificar según su mecanismo fisiopatológico y etiológico, y la fisiopatología y la clínica del laboratorio con el edema pulmonar. Y por último, hablar del tromboembolismo pulmonar. Causas, fisiopatología y clínica, laboratorio con estudio del tromboembolismo pulmonar. Estas son las enfermedades vasculares pulmonares o del circuito pulmonar. Hay formas de enfermedades primarias y enfermedades secundarias. Las formas primarias son menos frecuentes, afortunadamente. Está la enfermedad pulmonar primaria, que la vamos a hablar ahorita muy brevemente, y de la enfermedad pulmonar veno-oclusiva, que es aún mucho más rara. Es una enfermedad que realmente no ha pasado toda una vida en el ejercicio médico y no verla nunca. Mientras que las enfermedades vasculares pulmonares secundarias sí son muy frecuentes, de todos los días. El edema pulmonar secundario, la hipertensión pulmonar secundaria, el tromboembolismo pulmonar, que también son secundarios. Esta patología sí la ve todos los días en el ejercicio médico. Vamos a empezar con la hipertensión pulmonar. Primero recordemos que la presión normal, arterial media, la presión arterial media normal en la arteria pulmonar es de aproximadamente 15 milímetros de mercurio. Algunos autores pueden hablarle de 12, 13 milímetros de mercurio, pero más o menos ese es el rango. No más de 15 milímetros de mercurio, pero es menor o igual de 15 milímetros de mercurio para presión arterial media. Por lo tanto, cuando hablamos de hipertensión pulmonar, es una presión por encima de estos valores normales. ¿Cuál sería esa presión? Una presión arterial media en la arteria pulmonar mayor o igual a 20 milímetros de mercurio. Esto en reposo. Y mayor o igual a 30 milímetros de mercurio durante el ejercicio. Durante el ejercicio hay un aumento fisiológico de la presión, pero igualmente no debería superar los 30 milímetros de mercurio. Tiene más de 30 milímetros de mercurio durante el ejercicio, hay una respuesta hipertensiva, es hipertensión pulmonar, en la arteria pulmonar. Recuerden que el circuito pulmonar es un circuito fundamentalmente de bajas presiones, entre la presión arterial media de más de 90 milímetros de mercurio, fíjate como la presión arterial media del circuito pulmonar es de 15. Entonces, bajas presiones arteriales, bajas presiones venosas y alta capacitancia. Tiene unos vasos arteriales muy delgados, con unas paredes muy delgadas, que por lo tanto tienen mucha capacidad de extensión. Estas son las características del circuito pulmonar. Bajas presiones y alta capacitancia. Causa de hipertensión pulmonar. La podemos clasificar nuevamente en causas primarias y secundarias. Las causas primarias, que las mencionamos, que no son muy frecuentes, pero de vez en cuando encontramos algunas, es una enfermedad autosómica dominante, de baja penetrancia, o sea que no se ve con mucha frecuencia, y generalmente afecta al sexo femenino entre los 20 y 40 años.
porque hay engrosamiento y esclerosis, endurecimiento de las paredes de la arteria pulmonar. De forma primaria no se conoce la etiología, posiblemente hay un fenómeno autoinmune, inmunitario, inflamatorio y también factor hereditario. Esos vasos sanguíneos se van engrosando y poniendo cada vez más rígidos, dando la hipertensión, sin ninguna afectación de otro órgano, por eso es una forma primaria. Mientras que la hipertensión pulmonar secundaria son divididas en estas tres grandes grupos. Puede haber una hipertensión arterial pulmonar secundaria a un aumento de gasto cardíaco. Mucho volumen, mucha sangre entrando a ese circuito pulmonar. Por ejemplo, que tú tienes un estado hiperdinámico, fiebre o hipertiroidismo, o que tienes una cardiopatía congénita, o una cardiopatía adquirida también puede ser, pero donde hay un shunt, cortocircuito, de izquierda a derecha. Toda esa sangre del corazón izquierdo que va hacia el derecho, después va a pasar por el circuito pulmonar, eso produce un aumento del gasto cardíaco en el circuito pulmonar. Más volumen en la misma tubería, produce hipertensión pulmonar. Esto es poco frecuente, a menos que tenga una cardiopatía congénita. Pero puede ser también hipertensión pulmonar por aumento de la asistencia vascular pulmonar, y esta es un poco más frecuente. Pacientes con hipoxia crónica, y aquí vamos a ver los pacientes con neumopatías o cardiopatías cianosantes, o sea que no oxigenan bien la sangre, cursan con hipoxia crónica. También los que tienen acidosis crónica, bien sea respiratoria o metabólica, las enfermedades tromboembólicas, producen un aumento de la asistencia vascular por vasoconstricción, y las enfermedades pulmonares crónicas. Aquí entran un grupo grande de enfermedades, tanto enfermedad pulmonar obstructiva como un EBOC, la bronquitis del fumador, enfisema, o también las enfermedades pulmonares intersticiales. En ambos casos cursan con un aumento de la resistencia vascular pulmonar y pueden desencadenar hipertensión pulmonar secundario a estas enfermedades. Y quizás las causas más frecuentes, las que vimos todos los días, el aumento de la presión en la aurícula izquierda, todas las que producen cardiopatía o falla cardíaca izquierda, como presión retrógrada, sobrecarga de volumen y presión de todo el circuito pulmonar. Entonces, todas las enfermedades valvulares del corazón izquierdo, mitral y aorta, difusión sistólica o diastólica del ventrículo izquierdo, cursan con un aumento de la presión en la aurícula izquierda. Y esto se refleja en una presión capilar pulmonar que va a producir la hipertensión pulmonar. Esta quizá es la más frecuente de todas y dependiendo del grupo etario, por supuesto. Vamos a hablar ahora de edema pulmonar. Edema pulmonar es la acumulación de líquido en el espacio intersticial o alveolar pulmonar. Ya hemos visto edema en el seminario, ustedes lo dieron bien, y hemos visto edema en muchas otras patologías cardíacas. Y ahora vamos a hablar de edema pulmonar, que generalmente es cardiogénico también. Pero vamos a recordar entonces los principios de Stalin. ¿Cuál es el equilibrio de presiones específicamente dentro del capilar pulmonar y del alvéolo pulmonar? Como ven, aquí está el circuito capilar pulmonar. Habían dicho que el circuito capilar pulmonar es una presión hidrostática media relativamente baja, alrededor de 7 milímetros de mercurio, que tiende a sacar líquido. La presión intersticial, y esta es la diferencia con el pulmón y el resto del cuerpo. La presión intersticial en el pulmón es presión negativa. Recuerden que la caja torácica tiene una presión negativa. Esa presión es la que permite la circulación, el retorno venoso. Entonces este 7 y este 7 y este 8 se suman. Sumaría 15 milímetros de mercurio con una tendencia a la salida del líquido del capilar, filtrando hacia afuera, hacia el intersticio. Está la presión oncótica intracapilar, esa sí es más o menos constante, tanto la circulación mayor como la circulación menor. Capilar. Y una presión también oncótica en el intersticio que es relativamente muy baja, lo que no hace diferencia. Como ven acá, están los dos en sentido contrario, se restan, quedarían 14 milímetros de mercurio de entrada del líquido del capilar, 15 de salida, 14 de entrada. Hay una diferencia neta de 1 milímetro de mercurio donde se favorece la salida del líquido del capilar pulmonar. Esto es una filtración neta. Pero a pesar de que hay una filtración neta de 1 milímetro de mercurio, la presión intersticial no se pierde, no se llena de líquido, porque hay un drenaje linfático que permite drenar este exceso de líquido filtrado, no es exceso, este líquido filtrado, y eliminarlo, con lo que se mantiene la presión intersticial siempre negativa y el equilibrio intersticio y el alvéolo. Cuando este líquido se rompe esta presión, va a ocurrir el edema alveolar.
Si esta presión se hace mayor que la presión dentro del alveolo, que es una presión del día, pero aquí se hace positiva, va a haber filtrado y entrada del líquido al alveolo. Porque la vamos a ver cuando empecemos a hablar del edema pulmonar. Primero vamos a ver la parte fisiológica, que es esta imagen. Entonces, ¿por qué se produce edema pulmonar? Según su fisiopatología, puede ser un aumento de la presión hidrostática. Hipertensión pulmonar, como la que acabamos de mencionar ahorita. Si hay aumento de la presión hidrostática por hipertensión pulmonar, hay una tendencia a salir líquido y el pulmón se edematiza. Hay edema pulmonar. Aumento de la permeabilidad capilar, lo que ocurre en los fenómenos inflamatorios. Si usted tiene COVID o tiene una neumonía, tiene aumento de la permeabilidad capilar y hace edema pulmonar. Por eso estos pacientes con COVID, estos pacientes con neumonía también tienen edema alveolar. Tienen un edema pulmonar y esto es lo que ven en la rayos X, el edema pulmonar. Puede ser por disminución de la presión oncótica, pacientes por ejemplo con hipoalbuminemia o un síndrome nefrótico. Ellos tienden a producir anasarca, edema en todos los compartimientos. El edema pulmonar no es una excepción. Puede hacer edema pulmonar, edema intersticial, derrame pleural también, por disminución de la presión oncótica, caída del alveolo de la plasma. Por disminución del drenaje linfático, lo que ocurre cuando esa obstrucción linfática está comprometida, bien sea por carcinomatosis pulmonar, cáncer de mama, cáncer de pulmón, o simplemente posterior a un drenaje quirúrgico de esos linfáticos, o radiante después que dieron radiaciones y hay una obstrucción. También está la filariasis, por supuesto, que puede obstruir ese sistema de drenaje linfático en la misma insuficiencia cardíaca. Recuerda que el sistema ácido va a drenar al corazón derecho. Todo ese sistema va a producir, puede producir la disminución del drenaje linfático y por lo tanto aparece el edema pulmonar. Y aquí queda el agregado. Como el pulmón es la única área donde la presión intersticial es negativa, si esa presión pulmonar se pierde, se disminuye la presión intersticial de forma muy rápida, el paciente puede hacer un edema pulmonar. Imagínense que usted tenga un aumento de la presión intersticial por un derrame pleural, un derrame pleural, insuficiencia cardíaca. La presión intersticial, que era negativa, se volvió positiva. El corazón derecho y el corazón izquierdo se adaptan a esa situación. Presiones. Ellos vencen la resistencia de la circulación pulmonar, porque ese pulmón que está hinchado, lleno de líquido, da más resistencia a la circulación. Entonces el corazón derecho simplemente se adapta y hace más presión. Aumenta la presión de flujo o la presión sistólica del ventrículo derecho para vencer esa resistencia. Pero en algún momento, si usted encuentra que esa presión intersticial, que era positiva, errónea, fisiopatológicamente positiva, usted la drenó. El médico encontró el derrame, le metió un tubo al paciente y drenó ese líquido pleural. O sacó el aire, también puede ser una neumotora. Al caer la presión que había sido positiva y hacerse cero otra vez, es como que tú quitaras la contención del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo que ya se había adaptado a aumentar su gasto cardíaco derecho, aumentar las presiones y de buena primera le quita la resistencia, que es la presión intersticial. Ese aumento de flujo que se va a generar de forma tan súbita te produce un edema pulmonar. Entonces, esto es una de las cosas que hay que tener cuidado cuando coloquemos un tubo de tórax y drenemos un derrame en un paciente, que le coloquemos un tubo de tórax, un derrame, un neumotórax, un hidrotórax, un piotórax incluso, un neumotórax. Cuando lo drenemos, que la caída de la presión intersticial que estaba positiva de forma muy abrupta puede terminar provocando un edema pulmonar agudo por la disminución aguda brusca de esa presión intersticial. También se puede clasificar el edema pulmonar según su etiología, en la que vamos a ver más adelante. La clasificación más fácil según su etiología es cardiogénico y no cardiogénico. ¿Por qué? Porque con mucho el edema pulmonar cardiogénico es el más frecuente, producto de la falla cardíaca existente. Y el no cardiogénico es fundamental. El ejemplo fundamental del no cardiogénico es el inflamatorio. Neumonía o neumonitis, todas esas enfermedades inflamatorias. Esto es de New England, una transparencia muy bonita de New England, donde vemos un alveolo normal con su circulación capilar pulmonar. Vemos como aquí hay un equilibrio, donde está adecuada a la presión hidrostática dentro del capilar pulmonar es normal. Entonces hay el intercambio, hay una filtración de más o menos 1 milímetro de mercurio, como habíamos dicho,
pero hay un drenaje linfático capaz de manejar ese milímetro de mercurio sin que se modifiquen las presiones intersticiales. No se va a llenar de líquido el espacio intersticial y no va a aumentar la presión intersticial. ¿Por qué? Lo que se filtra es más que manejable por el drenaje linfático. Entonces el alvéolo se mantiene seco, con aire, que es lo que debe tener en su interior, el vaso sanguíneo con su flujo sanguíneo normal y el drenaje linfático haciendo su trabajo. Se pone una unión alvéolo capilar en un pulmón con fuego de presiones normales. Entonces vamos a ver cardiogénico y no cardiogénico. Vamos a ver primero el cardiogénico. En el edema pulmonar cardiogénico, ¿qué es lo que ocurre? La falla cardíaca izquierda. Cuando hay una falla cardíaca izquierda, ¿qué es lo que ocurre? En el circuito pulmonar hay un aumento de la presión hidrostática del circuito pulmonar. En el capilar pulmonar hay un aumento de la presión hidrostática. Ese aumento de la presión hidrostática significa un aumento de la filtración capilar. Eso va al espacio intersticial. Eso va a tratar de drenarse a través del sistema linfático, pero tiene un límite, 4 o 5 milímetros de mercurio. Cuando supera ese límite, el líquido empieza a acumularse. Al acumularse el líquido en el intersticio, porque no es capaz de manejarlo ese exceso a través del drenaje linfático, aumenta la presión en el intersticio. Ese aumento de la presión intersticio termina produciendo una filtración desde el intersticio hacia los alvéolos. Vean cómo el alvéolo se llena de líquido. Y esto es un trasudado, por eso que es un edema pulmonar bajo en proteína, porque no es inflamatorio, no es por traspaso o aumento de la permeabilidad capilar, sino por aumento de la filtración, por el aumento de la presión hidrostática. Hay mecanismos compensatorios del alvéolo, ellos tratan de sacar líquido, activan bombas iónicas y tratan de aumentar la filtración de la barrera para tratar de compensar, pero no es suficiente. Dependiendo del aumento de la presión hidrostática que se genera por la influencia cardíaca, este edema sigue progresando e inundando alvéolo. Como recuerden, más bajo la presión en las bases pulmonares que en los vértices. Recuerden el sistema venoso. Mientras que en el edema pulmonar no cardiogénico no es dependiente de la presión hidrostática capilar, sino de un proceso inflamatorio, donde la permeabilidad de este capilar es la que está afectada. Hay un incremento de la permeabilidad. Inflamación. Entonces la inflamación produce vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. Empieza a filtrarse el líquido, proteínas, macromoléculas y células inflamatorias al intersticio. Entonces vamos a ver polimorfos nucleares, eosinófilos, neutrófilos, macrófilos, muchas proteínas en este espacio intersticial. El sistema linfático trata de drenar este líquido inflamatorio que está acá, pero es incompetente e insuficiente. Se acumula el líquido, aumenta la presión hidrostática en el intersticio y empieza a filtrarse macromoléculas y células inflamatorias al alvéolo. O sea, un edema alveolar inflamatorio. Esto sí es un exudado. A diferencia de este contrasudado, esto es un exudado alveolar. Entonces, el edema pulmonar inflamatorio típico que lo clasifica como edema pulmonar no cardiogénico. Esta es una forma de clasificar etiológicamente las dos causas más frecuentes de edema pulmonar, cardiogénico y no cardiogénico. La fisiopatología del edema pulmonar puede ser por aumento de la presión venosa pulmonar en el cardiogénico o aumento de la permeabilidad capilar en el no cardiogénico o inflamatorio. En ambos casos hay edema intersticial y ese líquido del espacio intersticial que hace la presión positiva en el intersticio cuando el pulmón está lleno de líquido, tanto en el intersticio como en su componente alveolar, hay una disminución de la extensividad de ese pulmón. Es un pulmón hinchado, entonces no es tan distensible como lo es cuando tiene aire solamente, cuando está sano. En este caso está lleno de líquido y es más difícil tanto el flujo aéreo como el flujo vascular por este pulmón con una disminución de su extensividad. Hay un aumento de la resistencia tanto a la vía aérea, difícilmente el paciente mete aire, y también hay una disminución de la extensividad en la circulación pulmonar. Al medir la presión, la resistencia vascular pulmonar, la circulación pulmonar está aumentada. Como mecanismo compensatorio, entonces hay más trabajo inspiratorio y tiene que haber más presión del ventrículo derecho para poder perfundir y pasar sangre hacia el corazón izquierdo. Entonces aumento de la resistencia tanto de la vía aérea como de la circulación pulmonar, de la resistencia de la circulación pulmonar. Esta sobrecarga de presión y volumen de las cavidades derechas, porque también el pulmón corazón derecho tiene la capacidad de aumentar sus presiones y volumen,
pero no es infinito. El ventrículo derecho puede llegar a 50 60 mililitros de mercurio, pero no es infinito. Llega un momento que la sobrecarga de presión y volumen es tal que el corazón derecha pleja, no puede vencer esa resistencia y el paciente comienza a ser signos de bajo gasto pulmonar porque no hay flujo a través de los pulmones para llegar al cruzado izquierdo. Si no hay llenado ventricular izquierdo, hay caída del gasto pulmonar. Se llama cor pulmonar. El corazón no puede vencer la obstrucción que significa el pulmón y hace insuficiencia cardíaca, pero ya a una falla pulmonar. Por eso se llama corazón-pulmón, cor pulmonar. El edema pulmonar, la clínica. Estos pacientes tienen disnea, sobre todo disnea de esfuerzo, como lo hemos visto en el caso del cardiogénico, la disnea de posicionar o toda la clínica de la insuficiencia por insuficiencia cardíaca, mientras que el edema pulmonar, cuando es inflamatorio, no cardiogénico, la disnea es más o menos permanente, aunque el ejercicio también lo acentúa. Tienen tos generalmente húmeda, hay edema alveolar, hay edema líquido, ese líquido se moviliza con la tos húmeda, generalmente hay expectoración que puede ser francamente hemoctoica, dependiendo de la naturaleza del edema, o rosado asalmonado, el edema pulmonar, el cardiogénico por ejemplo, o ya modificado, oscuro, rumbroso, fétido, en el caso de los procesos inflamatorios. Esa es la característica de la expectoración de esta tos húmeda. El paciente tiene hipoxemia porque un alveolo inundado no está apto para intercambio gaseoso. Entonces esa hipoxemia la trata de compensar con aumento de la frecuencia respiratoria, taquicardia y taquipnea. El paciente puede tener cianosis por disminución de la saturación de oxígeno. Este paciente no puede hacer intercambio de oxígeno a nivel de alveolos porque están inundados, el intersticio está muy lleno de entre los dos elementos, no hay casi intercambio gaseoso. Entonces el paciente también se pone cianótico hipoxémico. Y por supuesto a la auscultación escuchamos los crepitantes. Eso que aparece al final de la inspiración, que es el aire que entra en un alvéolo que está inundado, lleno de líquido. Al entrar el aire en un alvéolo que está inundado, se forma una burbuja. Y esa burbuja, del tamaño de un alvéolo, una burbuja pequeña, fina, genera este torfino que es el crepitante. A nivel paraclínico que vemos un paciente con edema pulmonar, más o menos. Esta es una rayos X típica de un paciente con edema pulmonar. Vamos a ver. Hay aumento de la silueta cardíaca. Si es por falla cardíaca, el corazón se va a ver grande. En este caso vemos un corazón aumentado de tamaño, con un índice cardiotorácico de más de 50%, pero un corazón cardiomegalia. Con restribución de flujo, ven como el pedículo de las pulmonares de ambos lados se ve muy opaco. La sangre es radio opaca, se ve así blanco en las rayos X. Y de ahí se va distribuyendo, se va arborizando, saliendo desde el polo pulmonar, de los pedículos pulmonares, salen de forma radiada, como si estuviera arborizándose. Eso se llama redistribución de flujo. El flujo normalmente va a la base, pero aquí el flujo empieza a llegar a los vértices. Tanto hay flujo sanguíneo en los vértices que aparecen las líneas de Kerry. La línea de Kerry es linfedema, la línea A y la línea B de Kerry. La línea A de Kerry son estas que están acá arriba, son que siguen el trayecto de los vasos linfáticos congestivo, lleno de líquido, sangre en el linfa en este caso, que son un radio opaco, y se ven estas líneas. Mientras que las líneas B de Kerley son estas horizontales que están por acá abajo. Estas son más que de vasos venosos dilatados, o de la arteria pulmonar o de la vena pulmonar, son vasos de vaso linfático, el linfedema en las bases. Ellos simplemente son expresiones ambas de linfedema. La gasometría. En estos pacientes le hacemos unos gases seguidos y vamos a encontrar que está hipoxémico, hay hipoxia. Esa hipoxia puede ser tratar de compensarse con hiperventilación. Si eso no se da, si el paciente tiene por hipoxia, tiene taquipnea, hiperventilación, puede hacer hipocapnia. Por eso es que el edema pulmonar leve o moderado, el paciente compensa con aumento de la frecuencia respiratoria y hace hipocapnia. Pero cuando el edema pulmonar es muy severo, ni siquiera ese aumento de la frecuencia respiratoria es capaz de lograr el equilibrio, al contrario, se
CO2 y hace hipercapnia. Es un paciente ya con insuficiencia respiratoria. No solamente hay hipoxemia, sino que también hay hipercapnia. Es una forma severa en un edema pulmonar. Y insuficiencia respiratoria. El tromboembolismo pulmonar. Este es el tercer fenómeno que vamos, o entidad que vamos a hablar de la circulación pulmonar. Vean este dibujo también de New England, donde ocurren el émbolo. Los émbolos pulmonares, el embolismo pulmonar suele originarse de los miembros inferiores. 90-95 émbolos pulmonares se generan en los miembros inferiores. En esta zona de las venas popíteras y el hueco popítero, y los grandes vanos, las aferas sobre todo, y la femoral, son los sitios más frecuentes donde se ocurre la obstrucción, pero con mucho en la zona popítea, donde se genera con más frecuencia la trombosis. Un trastorno de la circulación y un trastorno de la coagulación genera que esta circulación venosa es lenta, de baja presión, hace que las plaquetas se unan a las paredes o se unan una contra otra y se genera un trombo. Este trombo que obstruye este vaso venoso puede fracturarse el trombo y libera una partícula que es el émbolo. El émbolo va a seguir el sentido de la circulación venosa, va a navegar con la circulación venosa. Entonces, entra por la femoral, viene la vena cava, por la vena cava va a entrar y entra a la aurícula derecha. El aurículo derecho y de ahí a la circulación pulmonar. En la arteria pulmonar, tanto por la rama derecha como izquierda, se va a arborizar, va a distribuirse en eso, y dependiendo del tamaño del émbolo, él va a obstruir un vaso sanguíneo aferente de esta arteria pulmonar. Puede ser varios émbolos y obstruir varios vasos, uno solo de gran tamaño, dependiendo del tamaño del émbolo, y producir la falla de perfusión del sitio de la obstrucción hacia adelante. Esa zona del pulmón no va a estar perfumada, porque se obstruye. Entonces, ¿qué es el embolismo pulmonar? El proceso general por interrupción del riego sanguíneo de una porción del pulmón por obstrucción de su vaso aferente, es el de la arteria pulmonar. Una parte de la arteria pulmonar o varias partes de ella están obstruidas por el émbolo y queda obstruido. La etiología del tromboembolismo pulmonar. La trombosis venosa profunda, como les dije, es la causa más frecuente de embolismo pulmonar. 95% de los casos es por trombosis venosa profunda. Aunque hay embolismo pulmonar por otros émbolos distintos a un coágulo sanguíneo. Son mucho menos frecuentes, pero hay que considerar las posibilidades. Hay embolismo aéreo. Gas entra al sistema venoso y él genera una agregación plaquetaria, un trombo, y obstruye la arteria pulmonar. ¿Cuándo puede ocurrir embolismo aéreo? Cuando usted accidentalmente a un personal de enfermería le pasa aire y no un líquido a la persona en una catéter intravenoso, una vía intravenosa. No la vaciaron bien, pasaron una cantidad de aire, un 12C, un DCC, no sé, eso generaría un tromboembolismo pulmonar de tipo aéreo. Cuando la circulación queda abierta en algunos procesos quirúrgicos, se puede dar esto. Fracturas expuestas en miembros inferiores, se puede dar esto. Que entre aire en la circulación venosa y termine produciendo un émbolo pulmonar. También puede ser un embolismo donde el émbolo va a ser una partícula grasa, un embolismo graso. Nadie más grasoso que una médula ósea. Cuando hay una fractura de huesos largos o huesos de cadera, generalmente se libera mucha grasa de ese hueso y esa grasa entra a la circulación venosa y va a navegar rumbo al pulmón. Ya no es un coágulo lo que va haciendo, una gota de grasa, literalmente. Y al llegar al sistema venoso, lo va a obstruir el pulmón. Hay un embolismo graso. Lo solemos ver en esos pacientes politraumatizados, con fracturas de hueso grande, miembros inferiores o de pelvis, cadera, que generan ese embolismo graso. También hemos visto embolismo graso en los pacientes que se hacen liposucción, lipocultura, ese tipo de procesos estéticos. Te licúan la grasa, te meten una aspiradora, una cánula o aspiración de esa zona, pero asimismo como sacan por aspiración esa grasa, puede entrar aire al espacio y ese componente graso que está allí puede navegar por ese sistema venoso, esa vena que está abierta, que está dilatada, y producir el embolismo graso. Hemos visto casos de pacientes con embolismo pulmonar graso secundario o durante el procedimiento de una liposucción. También puede haber embolismo pulmonar por líquido amniótico.
Una vez que ocurre el alumbramiento, es decir, el desprendimiento de la placenta, de la pared del útero, las venas uterinas deberían ya estar obstruidas, haber vasoconstricción y obstrucción de esas venas. Pero no siempre eso ocurre, a veces el útero tiene en la placenta, el útero no está bien tónico y el sistema venoso de la unión útero-placentaria todavía es amniótico, que algo de sangre y ese componente que está allí, se regresa al sistema venoso a través de esas venas dilatadas que no se han obstruido y van por la circulación venosa y llegan al embolismo pulmonar o líquido amniótico. Cuando se ve en ese momento, en el momento del alumbramiento, después del parto, va desprendimiento de la placenta. Más frecuente en las cesáreas que en los partos naturales, pero que puede darse en ambas condiciones. También hay los embolismos tumorales, eso lo vemos en el seminario de neoplasia, ustedes van a ver la metástasis común, que se crean émbolos, tumores, que desprenden partículas, navegan por el sistema venoso y pueden sembrarse a distancia. Esas células tumorales en forma de émbolo tumoral puede sembrarse a nivel pulmonar y producir un embolismo pulmonar por el componente de inflación que está navegando allí y toda la agregación plaquetaria que genera esas células de plasma. Y también está el embolismo séptico, que tiene, por ejemplo, el catéter de vía central que está contaminado y tiene sepsis en ese punto. Cuando usted moviliza ese catéter, empieza a descartar, al movilizar gran cantidad de bacterias y de elementos inflamatorios, incluyendo plaquetas, émbolos, con alto contenido bacteriano, a la circulación, que puede generar émbolos sépticos. Estos émbolos sépticos son siempre a estancias de ese mismo proceso inflamatorio infeccioso, pero también puede dar la manifestación de un embolismo pulmonar. Esto se ve más que todo en esa parte de los grandes vasos con el catéter en los grandes vasos, vía central. Tromboembolismo pulmonar. Esto fue hace más de un siglo. Virchow describió la triada de Virchow para explicar la patogénesis del tromboembolismo pulmonar. 100 y pico de años después todavía utilizamos la triada de Virchow para explicar por qué se genera el tromboembolismo. La patogénesis del tromboembolismo pulmonar está dada por esta triada. Es la triada de la éstasis venoso o afectación venosa del vaso sanguíneo, anomalía de los vasos y alteración del sistema coagulante. Una combinación de estos tres o uno solo de cada uno de estos tres es capaz de generar un embolismo pulmonar. Cuando hablamos de esta, sí, nosotros estamos hablando del lentecimiento, la circulación y dilatación del sistema venoso. Cuando vemos nosotros este venoso, las varices. Por eso las varices son un factor de riesgo para hacer embolismo pulmonar. Anomalías en los vasos, traumas en estos vasos sanguíneos, vasculitis, inflamatorio, tromboflebitis, por ejemplo, es una combinación frecuente de trastornos que pueden generar embolismo, tromboembolismo pulmonar. Si tiene una trombosis, una tromboflebitis, también puede ser un embolismo pulmonar, partiendo de esa afectación que tiene ese vaso. Tema de coagulación. Porque tiene un estado hipercoagulable, tiene mayor riesgo de hacer tromboembolismo pulmonar. Más fácil de hacer un trombo y ese trombo que se vuelve un émbolo, pero tiene una alteración de los sistemas de coagulación. ¿Cuáles son esas alteraciones de los sistemas de coagulación? Esta clase la vimos en coagulación. Entonces tenemos la alteración del sistema de coagulación de tipo adquirido. Alteración del sistema de coagulación hereditario. Está la mutación del gen de la protombina, la deficiencia de la proteína S y la proteína C, y el factor 5 mutante. Este es el factor de Leiden. Esto se puede determinar si ese factor 5, la proteína, está alterada o si tiene una tendencia a estado hipercoagulable y entonces hace tromboembolismo pulmonar. Si esta protombina se activa con mucha facilidad porque es una mutación de ese gen, hace tromboembolismo pulmonar. Y si pierde los factores anticoagulantes como son la proteína, entre los factores adquiridos para generar tromboembolismo pulmonar es la presencia del anticoagulante lúpico. El anticoagulante lúpico, aunque se llame anticoagulante, es un procoagulante. Es anticoagulante in vitro en el laboratorio, pero en vivo en el paciente lo que favorece la coagulación y favorece la presencia de la aparición
El paciente con lupus, por supuesto, que tiene anticoagulante lúpico, el pronóstico es muy malo, se implica la letalidad de la enfermedad, que el lupus ya por sí es muy mala, pero cuando tiene el lupus y aparte de anticoagulante lúpico, entonces la letalidad de la enfermedad se duplica prácticamente. También están los anticuerpos antifosfolípidos, una enfermedad de colágeno, también, donde se crean anticuerpos anticariolipina ante estas partículas de membrana, una generación de complejos antígenos-anticuerpos, y eso genera fenómenos trombóticos. No están hipercoagulables, hace mucho ACV estos pacientes, y puede ser también tromboembolismo pulmonar. Y también está hipercoagulable por aumento del nivel de fibrinógeno. La hiperfibrinogenia, el paciente tiene niveles muy altos de fibrinógeno y tiene la tendencia a producir trombo. Esto sí es una característica adquirida también en estos pacientes. ¿Cuáles son los factores predisponentes para tener o padecer un tromboembolismo pulmonar? Predisposición genética, por supuesto. Hay grupos de familia que tienen muchos fenómenos trombóticos, tromboembólicos, y podemos estar ante un estado hipercoagulable de tipo primario. Por ejemplo, factor 5 mutante del aire, se ve esa agregación genética, grupos familiares, y tienen tromboembolismo pulmonar por esa absorción. También vemos tromboembolismo pulmonar en el paciente que está inmovilizado en cama. La inmovilidad produce éxtasis venosa. Si esa inmovilidad es producto de una cirugía, aparte del éxtasis venoso por la inmovilidad, está la manipulación de los grandes vasos sanguíneos, sobre todo en miembros inferiores. Estamos hablando de cirugía de cadera, cirugía de grandes huesos, una pelvis o prótesis de un fémur, cirugía vascular de miembros inferiores. Todas estas cirugías se combinan tanto la manipulación de los lechos vasculares como la inmovilidad y terminan produciendo una alta probabilidad que el paciente haga tromboembolismo pulmonar. Otro factor predisponente es el estado de postparto. Durante el embarazo hay éxtasis venoso, las varices se vuelven locas, se dilatan, hay sobrecarga de volumen, la expansión de la bulimia es casi un 20% y eso produce varices. Y una vez que están las varices, simplemente lo que tiene que ocurrir la trombosis para que el tromboembolismo pulmonar se genere. También el paciente postparto está en un estado hipercoagulable porque los factores anticoagulantes se deprimen y los factores procoagulantes como el fibrinógeno se aumentan. Eso ocurre durante el embarazo. Entonces, el embarazo y el estado postparto son ambos factores de riesgo para la aparición de tromboembolismo pulmonar. Las varices, por toda su agregación familiar, predominio de sexo femenino y también componente laboral muy importante, nuestro trabajo, por ejemplo, el médico, de mucho tiempo de pie, a veces con inmovilidad de pie, parado frente a una mesa quirúrgica o frente a un paciente de pie sin moverse, eso tiende a producir varices. Y la presencia de varices es un factor de riesgo de tromboembolismo pulmonar. Lo mismo ocurre con la obesidad, que produce éxtasis venoso y varices, factor de riesgo para tener tromboembolismo pulmonar. La edad, mayores de 60 años, cada 10 años que se modifique, más 10 años más de esta cantidad, duplica el riesgo de tener más eventos tromboembólicos. El uso del estrógeno, en este caso como terapia hormonal sustitutiva, es considerado un factor de riesgo. Los estrógenos provocan ese estado hipercoagulable. Anteriormente se hablaba que el uso de estrógeno como anticonceptivo oral era un factor de riesgo para presentar tromboembolismo pulmonar. Hoy en día no. Los anticonceptivos orales ahorita son de muy baja dosis, muy pequeñas, que no son considerados un factor de riesgo para generar tromboembolismo pulmonar. Por lo menos no con los anticonceptivos. Pero con la terapia hormonal sustitutiva, esto sí puede ser un factor de riesgo, que son dosis mayores, un factor de riesgo para tromboembolismo pulmonar. En la insuficiencia cardíaca congestiva, edema en miembros inferiores, éxtasis venoso, varices, estos pacientes con edema en miembros inferiores por la falla cardíaca también tienen riesgo de tromboembolismo pulmonar. Pacientes con estado hipercoagulable por cáncer, y no simplemente un embolismo metastásico, puede ser un émbolo también vascular venoso, un embolismo venoso, porque este paciente tiene, no sé, solamente émbolo metastásico, sino que también puede ser un émbolo sanguíneo por estado hipercoagulable. Lo mismo si está recibiendo quimioterapia, porque tienes cáncer. La quimioterapia también puede favorecer el fenómeno de vasculitis y la aparición de estos embolismos. Y cualquier estado hipercoagulable adquirido. Ahí incluyen el uso de cigarrillos, la diabetes, todos esos factores que se consideran
un factor hipercoagulable. En la clase de estado coagulable lo vas a encontrar toda la lista de mercado de las enfermedades que se consideran como estado hipercoagulable. Entonces, si usted tiene alguno de estos factores genéticos, varios de ellos, mientras más factores de riesgo tenga, posibilidades hay de que hagan tromboembolismo. ¿Qué hay en el tromboembolismo pulmonar? Hay una obstrucción de la arteria pulmonar, como lo vimos en la definición. En una parte de su trayecto está obstruido por un émbolo, por un coágulo, que obstruye esa aferencia de la arteria pulmonar. Hacia adelante de esa obstrucción no va a haber flujo sanguíneo. Áreas pulmonares que van a quedar no perfundidas. El endotelio del sitio de la obstrucción, ¿sí? Hay activación de las plaquetas y de los mandadores broncos y vasos. En el sitio de la obstrucción hay broncoconstricción y vasoconstricción. Quiere decir, el vaso que está obstruido no tiene flujo, pero el vaso que no está obstruido hay vasoconstricción, por lo tanto también disminuye el flujo. Los que estaban abiertos por la vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo. Y el que está obstruido por el émbolo. Pero no solamente hay vasoconstricción, también hay broncoconstricción. Entonces la vía aérea de esta zona, donde está el émbolo pulmonar, también hay una broncoconstricción, lo que se opone o hace resistencia al ingreso del aire. La inspiración, la entrada del aire, la ventilación está afectada por este fenómeno bronquial local del tromboembolismo pulmonar. Entonces tiene aumento de la resistencia vascular y aumento de la resistencia en la vía aérea. Esa resistencia vascular y en la vía aérea pulmonar procesa alteración de la relación ventilo-perfusional, la ventilación está afectada y la perfusión, Q significa perfusión, también está afectada. Esto produce hipoxemia. Y la hipoxemia severa puede producir un estado de shock. La elevación de la resistencia vascular en el área pulmonar puede producir hipertensión pulmonar y ella de forma otro como embolismo pulmonar masivo puede producir cor pulmonar, porque la regulación de la presión es muy alta, no puede vencer el corazón derecho entra en falla, el paciente hace cor, por aumento de la resistencia pulmonar, y cor pulmonar. También produce hipoxemia. La clínica, de forma súbita, hace dolor torácico, disnea, a veces muy leve, a veces así pasa inadvertido, el paciente simplemente da un pequeño exceso de tos, una tosecita que no se sabe bien de dónde vino, y así como apareció, desapareció muchas veces. El proceso tromboembólico es importante y hay una obstrucción de más o menos algunos vasos aferentes de la arteria pulmonar. El paciente trata de compensar esas áreas no perfundidas, aumentando el gasto cardíaco de las áreas que sí lo están. Entonces puede haber taquicardia y taquipnea compensatoria, tratando de compensar la hipoxemia que se está generando por la zona no perfundida, que era la que estaba perfundida por la zona obstruida. Los signos de bajo gasto, cuando el tromboembolismo pulmonar es importante, que impide la llenada del ventrículo izquierdo, entonces hace signo de bajo gasto por trastorno del llenado ventricular, volumen latido disminuido. Puede encontrar el segundo ruido desdoblado. ¿Por qué? Porque se retarda el componente pulmonar. El cierre de la pulmonar, que siempre ocurre en el corazón izquierdo, se cierra primero que el derecho. Primero suena el ruido de la aorta y después suena el ruido de las pulmonares. Esos son los componentes del segundo ruido. Pero en este caso, como hay hipertensión en la pulmonar, porque está obstruido, porque hay un tromboembolismo pulmonar, ese segundo ruido, ese componente pulmonar del segundo ruido está más retrasado y el del segundo ruido entonces se escucha desdoblado. El tratamiento amplio del segundo ruido puede ser un signo clínico de un tromboembolismo pulmonar. Puede haber también la presencia de un tercer ruido o de un cuarto ruido, en este caso un ruido cardíaco derecho, o sobrecarga de presión y volumen de ventrículo derecho. Dependiendo de las áreas y las severidades del tromboembolismo pulmonar, el paciente puede haber hemoptisis, aunque esto es más susceptible en los infartos bronquiales más que en el tromboembolismo pulmonar, pero puede verse hemoptisis, no es muy frecuente. Dependiendo de la severidad y el área comprometida del gasto cardíaco, el paciente puede tener síncope, pérdida de conocimiento, y si hay evidencia de la trombosis venosa profunda en miembros inferiores, el diagnóstico es prácticamente un tiro al piso. Tiene factores de riesgo, tiene trombosis en miembros venosos y tiene esta clínica, el diagnóstico es tromboembolismo pulmonar con una certeza de más del 90% de certeza. Solamente con esos elementos clínicos, por puro interrogatorio y examen clínico. Los exámenes paraclínicos no te dan tanta información, porque no los que tenemos disponibles en la emergencia. Él hace un rayo X de tórax
puede ser que encuentres alguna información más frecuente que no veas. Puede haber una elevación del hemidiafragma, uno de los hemidiafragmas se encuentra elevado en la zona del infarto. Puede haber una zona de atelectasia, áreas pulmonares colapsadas que no estén ventiladas por la atelectasia. Oligo o pleoemia, o sea, disminución de la perfusión. Las áreas hipoperfundidas se van a ver en la radio de tórax como áreas más negritas, no tienen perfusión sanguínea. Recuerda que la sangre es blanca, se ve como blanco en una radio de tórax porque es radio opaco. Entonces, si no está llegando la sangre porque hay una obstrucción, el embólico pulmonar, esa área del pulmón se va a ver un área aclarada, más negra, sin componente de perfusión no hemático. Los hilos se van a ver reforzados por el aumento de la presión pulmonar. Lo que puede ver en una radio de tórax, como ven, todos signos inespecíficos, no fácil de evaluar. En el electrocardiograma tampoco es muy sensible para hacer diagnóstico. Lo más característico es el encontrar el signo que se llama el S1QT3, la presencia de una S prominente en D1, una Q en 3 y una T en 3. Esa triada de estos tres registros electrocardiográficos del electrocardiograma es el más específico para hablar de tromboembolismo con electrocardiografía. Y aún así no es muy frecuente. También está el bloqueo de rama derecha de las registros, una P pulmonar, una P picuda, que habla de la hipertensión pulmonar, y los trastornos de reflexión, que son muy específicos. Puede ser que el electrocardiograma no te ayude mucho para hacer diagnóstico. Si le haces gases arteriales, este paciente va a encontrar la tendencia a hacer hipoxemia, porque esa área que está obstruida no está perfundida y por lo tanto no hay intercambio gaseoso. El paciente tiende a hacer hipoxemia. Pero hay otras muchas causas de hipoxemia, no saben tromboembolismo pulmonar. Pero lo único que vas a encontrar si hace gases arteriales. Si le haces un doble miembro inferior, puedes encontrar el punto de partida de miembro, es decir, la trombosis venosa profunda. Si encuentras la trombosis venosa profunda, eso se te habla claramente a favor del tromboembolismo pulmonar como diagnóstico de ese. Porque si existe el Doppler, que hay una trombosis venosa en el miembro inferior y el paciente está asintomático, tiene síntomas clínicos de tromboembolismo pulmonar, es casi un diagnóstico confirmado. Tiene clínica de tromboembolismo y tiene una trombosis en el miembro inferior. El dímero D, que lo estamos utilizando mucho últimamente por la pandemia de COVID, es un marcador de fibrinolisis. Si hay coágulo, una trombosis en el miembro inferior, y hay trombosis que viajan hasta el pulmón, todo eso aumenta los niveles del dímero D. Con 6 después que hay trombosis, hay fibrinolisis. Fibrinolisis se libera el dímero D. En caso del tromboembolismo pulmonar, debido a todos estos elementos que tienen el dímero D elevado, la sensibilidad del diagnóstico aumenta ligeramente, de 92 a 95%. La LDH también se encuentra aumentada por el mismo fenómeno de edema pulmonar y el diagnóstico de certeza. Hasta hace unos años se considera como el diagnóstico del estándar de oro la gammagrafía ventiloperfusión. El problema del gammagrama es lo difícil, lo poco accesible del estudio y no se hace de forma de emergencia, mucho menos. Y la gammagrafía ventiloperfusional, tú ves claramente las áreas del pulmón que están ventiladas y ves claramente las que están perfundidas. Entonces puedes ver la pérdida de la relación ventilo-perfusional en algunas áreas del pulmón, que son las áreas no perfundidas por otro pulmón. Ahorita el estándar de oro es una angiotomografía. En caso de las angiografías pulmonares, con puntero en catéter, con contraste en la arteria pulmonar, administrar el contraste y ver cómo se dibuja, cómo se arboriza la circulación de la arteria pulmonar y ver el lugar donde está obstruido para encontrar el diagnóstico de obstrucción de la arteria pulmonar. Lo mismo va a hacerse con una angiotomografía o con una angioresonancia incluso. El punto es que tú dibujas y visualizas bien el árbol vascular pulmonar. Aquí tenemos los dos ejemplos. Lo que está acá a la izquierda, ¿okay? Es un ventilograma, una gammagrafía pulmonar ventiloperfusional. Vean un pulmón ventilado y perfundido y vean este pulmón como no está perfundido. No tiene la perfusión, aquí sí tiene la ventilación y se ve la diferencia entre los pulmones. Tromboembolismo pulmonar. La otra es la pneumografía, como les había dicho, o una angioresonancia o una angiotomografía. Vean la arteria pulmonar, cómo se abre, se arboriza y va distribuyéndose en los pulmones para llevar la sangre a todos los pulmones.
ustedes ven esta zona acá, como hay un proceso obstructivo, donde las arterias quedan exangües, sin sangre, porque hubo un proceso de obstrucción. Estas arterias pulmonares, poco después de eso no sirven. Y esto es una arteriografía claramente con diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, una obstrucción de la arteria. Ok, hasta acá. A ver, cerramos acá.